En Venezuela, la oposición calificó de fraude para su electorado las elecciones primarias del chavismo de este domingo. Aseguran que la abstención que registró el proceso no es más que una respuesta del descontento de la población por la crisis que atraviesa el país. Gabriela Oneto, periodista de NTN 24 Caracas, tiene el informe. La oposición venezolana desestimó las declaraciones oficiales en las que se afirma que más de 3 millones de chavistas participaron en el proceso electoral del pasado domingo para elegir los candidatos que se medirán contra la alternativa democrática en la carrera por controlar el poder legislativo del país en diciembre próximo. Ustedes nos están vacilando a nosotros. Ahí no votó nadie. Porque la gente está obstinada y ustedes... La gente no salió a votar. Estaban vacíos. Estaban solos, es una realidad, tan real es esto que corrieron hasta las 8 y más la posibilidad de participación en este proceso electoral y la gente no acudió. Una vez más, cuestionaron la utilización de recursos del Estado venezolano para la realización de actividades partidistas, así como las amenazas y presiones contra ciudadanos que trabajan en instituciones del Estado. Hoy se deben estar revisando a los empleados públicos cuando ingresen a sus puestos de trabajo, a ver si efectivamente votaron o no votaron. Otro de los temas cuestionados este lunes por la oposición venezolana es la nueva decisión del Consejo Nacional Electoral del país de aprobar un nuevo reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de la mujer en los procesos electorales, que obligaría a la unidad a modificar la plataforma de candidatos ya electa para las elecciones parlamentarias del mes de diciembre. Después que uno va a un proceso electoral interno, donde pedimos la colaboración del ente electoral, estos señores vengan ahora a cambiar las cosas. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué? Creemos que lamentablemente estos derechos de la mujer venezolana no se están actuando con sinceridad, sino que se están utilizando con fines políticos electorales. En este sentido, el Frente Nacional de Mujeres aseguró que pese a que el pronunciamiento del CNE es extemporáneo, ese nuevo reglamento es un logro de esta organización opositora, que el pasado 24 de febrero solicitó a la presidenta del organismo, Tibisay Lucena, la evaluación de una propuesta sobre la paridad de género, al tiempo que rechazaron que la Mesa de la Unidad Democrática no las haya escuchado cuando intentaron hacerles la misma propuesta. Es falso y es vergonzoso para las fuerzas democráticas que se pueda pensar que la inclusión de mujeres valiosas en las listas de electores para el 6 de diciembre puede debilitar la unidad. Nosotras somos las que contamos los votos en las mesas electorales. No queremos que ocurra, lo advierto, por esta obligación de que se incluyan mujeres en las listas de los candidatos electorales, que se les vaya a ocurrir malamente en un momento a algunos grupos políticos a meter las esposas de los dirigentes en las listas para rellenar los puestos de las mujeres. Los diversos partidos de oposición aseguraron estar preparados para enfrentar cualquier acción que desde el gobierno se intente para colocarlos en desventaja de cara a las elecciones parlamentarias. Pese a los diversos cuestionamientos que existen hacia el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, los diversos partidos políticos de oposición hacen un llamado a la ciudadanía para prepararse y acudir a las urnas electorales en las próximas elecciones parlamentarias a fin de recuperar la Asamblea Nacional y no ceder espacios al chavismo. Desde Caracas, Venezuela, es la información que podemos aportar y con esto los invitamos a que continúen con más de la tarde. Gracias, Gabriela, por el informe. A las 4 de la tarde y 43 minutos en Venezuela damos la bienvenida a Luis Florido desde Caracas, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular. Buenas tardes para usted, señor Florido. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, y por supuesto buenas tardes a todos los que nos ven en la América Latina, los Estados Unidos y el Caribe. Primero preguntarle por la jornada de elecciones primarias del chavismo este domingo, que se prolongó hasta altas horas de la noche del domingo, en la que dice el oficialismo participaron más de 3 millones de personas, pero tanto chavistas disidentes como la oposición señalan que la participación no llegó a esos volúmenes. ¿Cuál es su lectura de esa jornada electoral? Bueno, esa jornada, en primer lugar, fue un rotundo fracaso que nosotros además monitoreamos. Yo tuve el monitoreo de aproximadamente 200 centros de votación con activistas de Voluntad Popular que estuvieron pendientes de esas elecciones, pues evidentemente nos interesaba saber los niveles de participación. Y te quiero decir que la soledad en los centros de votación era impresionante, al punto tal
de que había momentos en que no llegaba un elector en varios de los centros por una hora, por hora y media. Es decir, una situación bastante lamentable para quienes ostentaron el poder durante 16 años y están a punto de perderlo. Y quiero decirte que a pesar de todo el poder coercitivo del Estado, a pesar de que tienen el dinero, a pesar de que tienen los recursos públicos, a pesar de que tienen el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que pueden amenazar a la gente, como lo hicieron con varios, y tenemos varios casos de ciudadanos que les amenazaron con quitarles sus pensiones, con quitarles sus misiones, con quitarles sus becas, bueno, la gente no fue a votar. Y eso es una respuesta clara del ciudadano del malestar que existe con este gobierno. Y también es premonitorio de lo que va a ocurrir el 6 de diciembre en Venezuela, que va a haber una derrota como nunca antes se había visto una derrota en el país de cualquier grupo político. Creo que va a ser una estrepitosa derrota la que va a sufrir el PSUV el próximo 6 de diciembre, porque ya no tienen la posibilidad de coartar, de amenazar, ni de obligar a los venezolanos a hacer lo que ellos quieren. Quiero ponerlo en contexto de estas cifras. Nuestro referente electoral más cercano en Venezuela son esas elecciones regionales de 2013, donde el chavismo obtiene un importante número de alcaldías y gobernaciones, la oposición hace lo propio, pero hubo en ese momento, y nos llamó la atención entonces, que el 11.97% de las personas que votaron no lo hicieron ni por el chavismo ni por la oposición, sino por lo que podría llamarse una disidencia tanto de unos como de otros, y esa disidencia chavista habría llegado al 5.05%. Y consultábamos ayer a uno de esos chavistas disidentes, a Nigmer Evans, aquí lo tuvimos en la tarde fin de semana, y nos decía que esa disidencia podría ya estar alcanzando el 29%. Con estas cifras, la Mesa de la Unidad Democrática, y ante este panorama, ¿cómo hará para conquistar a ese electorado que no termina de pasarse o de alinearse con las formas de la oposición o la ideología de la oposición, para que los acompañe en las elecciones del 6 de diciembre? Fíjate que acompañando lo que tú estás diciendo y un poco el comentario que te hizo Nigmer Evans, el día de ayer hubo una encuesta publicada en un medio nacional, específicamente en un medio web que se llama La Patilla, aquí en Venezuela, que es una encuesta de la empresa consultora ERCON. En esa encuesta presenta una intención de voto por la oposición de 74% y una intención de voto por el oficialismo de 26%, o sea, una catástrofe para el oficialismo. Pero cuando tú hablas de intención de voto por la MUD, baja a 60%, es decir, pierde 14 puntos, porque la oposición es mucho más grande que solamente la MUD. La MUD es, digamos, la organización que nos agrupa a todos, pero la oposición es mucho más grande. Igual, en el caso del oficialismo, lo que sí no coincido con Nigmer es que ese 29% no necesariamente va a votar por las organizaciones disidentes del oficialismo. Yo creo que en esta oportunidad ese porcentaje va a votar por lo que se le opone, precisamente por la oposición democrática, que es la que se opone a este programa de gobierno que ha generado hambre en el pueblo, que ha generado desabastecimiento, que ha generado escasez, que ha generado inseguridad y que nos tiene en la grave situación en que se encuentra hoy Venezuela. Ahora, también desarrollábamos en el informe previo esas barreras que comienzan a ponerse a los candidatos de la oposición democrática en Venezuela, como esas cuotas por género. ¿Cómo enfrentarán ustedes este desafío, y es posible que se abran otro tipo de barreras, por ejemplo, con cuotas por minorías étnicas o regionales? Mira, yo debo comenzarte con, digamos, un poquito de historia sobre esto. En el año 2011, Voluntad Popular, que es el partido al que yo represento en este momento, hizo unas elecciones internas de nuestra organización. En ese momento aplicamos un concepto que es la paridad de género, o sea, 50% de los candidatos debían ser hombres y 50% mujeres. Precisamente porque somos un partido progresista, un partido de avanzada, un partido de centro izquierda, socialdemócrata. Y aplicamos este precepto de el 50 y 50. Y hoy en día las autoridades de Voluntad Popular son 50% hombres y 50% mujeres. Cuando tú vas ya a la conformación de las planchas, evidentemente que esto no se hace por el género,
ni tampoco por el color, ni por la raza, porque además la Constitución lo prohíbe. La Constitución habla de la no discriminación bajo ningún concepto, y eso es un principio evidentemente de discriminación. Puede ser de discriminación positiva, pero es discriminación al fin. Por tanto, en este caso, el oficialismo que tiene a su órgano político, el CNE, obliga a la oposición a adaptarse a una norma que llega a mitad del juego. Es decir, es como que el partido de fútbol haya arrancado y cuando vas al segundo tiempo te dicen, mira, ahora no son una portería que tú vas a tener, sino ahora vas a tener 4 porterías donde podemos hacer gol, y ahora la cancha se va a inclinar hacia un lado y ahora vamos a jugar 20 contra 2. Es decir, cambian el juego a mitad de camino, y ese es el reclamo que nosotros hacemos, porque para Voluntad Popular no es un problema adaptarnos a esa norma, porque, repito, es parte de lo que nosotros hemos venido construyendo como organización política. ¿Eso lo hacen para qué? Lo hacen para enredarnos, para empastelarnos la cosa en la oposición venezolana. Pero la respuesta que nosotros tenemos es muy sencilla: vamos a adaptarnos a lo que diga la norma, porque quienes vayan a la próxima Asamblea Nacional no van a ser unos diputados convencionales, van a ser los diputados que van a abrir las puertas del cambio a Venezuela, los que van a generar de que aquí se logre el cambio político y la sustitución de este régimen corrupto y oprobioso que lamentablemente nos tiene en esta situación. Es Luis Florido desde Caracas, Venezuela, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular. Gracias por este análisis y estaremos ya muy atentos a lo que suceda en la política venezolana. Muchas gracias a ti.